Juré como candidata en noviembre. Creo que en noviembre hice mi primera gira el 7 de diciembre a Chiapas. En enero recibo una carta de Luis Donaldo diciéndome que va a convocar a un debate y que va a convocar a todos los candidatos. Y después del asesinato me habla Zedillo, me dice: quiero que te enteres por mí y no por la prensa, solamente va a haber 3 candidatos, vamos a hacer debate y no van a estar invitados ustedes. Luego, luego se hace el debate de los chicos, ¿no? Y yo digo: yo no voy porque no sé si soy chica. Entonces, sí, es cierto. Entonces no estuve en ninguno de los dos. En ninguno de los dos. Qué gusto que nos acompañen. Vamos a platicar el día de hoy con una mujer que ha abierto brecha en muchos sentidos. Ya verán por qué a lo largo de esta charla. Cecilia Soto, gracias por aceptar esta entrevista y por recibirnos. Al contrario, Lisa, gracias a ti. Ceci, tú eres sonorense. Ajá. ¿Naciste en Hermosillo? En Hermosillo, sí. ¿Y cuántos años viviste por allá? He estado viviendo intermitentemente, ¿no? Mi primera infancia hasta quedar huérfana, y luego me casé con sonorense, regresamos allá, ya tuve mis hijos, unos 15, 20 años allá, y regresé a la Ciudad de México, pero sigo yendo y viniendo. Tu abuelo fue gobernador. Fue gobernador de Sonora, sí. Cuando tú eras muy chiquita o naciste. Él fue de 49 a 55, o sea, yo nací, ni modo, lo tengo que decir, en 1950. No, qué bien. Oye, ¿y qué significaba? O sea, ¿significaba algo el ser nieta de gobernador? Mi abuelo fue antes que nada un empresario. Fue un empresario que creó, por donde iba creando empresas. La última empresa que creó fue una cementera muy importante en Sinaloa, Sonora y Baja California. Nosotros teníamos vacaciones si había dividendos, y no teníamos vacaciones si no había dividendos. Yo más bien escuché sobre el tema industrial. No se expresaba bien de la política, y cuando terminó regresó al tema de la industria, ¿no? Supongo que sí era un motivo de orgullo, ¿no? Sí era un motivo de orgullo que le hubiese sido gobernador, pero no estoy segura que mi carrera se deba al abuelo, o que haya sido como una influencia directa, digamos, ¿no? Ignacio, ¿verdad? Ignacio Soto. Nacho Soto. De Bavispe también. ¿Ah, sí? Sí. Durazo también es de Bavispe. De Bavispe, sí. ¿Se conocen bien? Sí, nos conocemos bien. Muy bien. Pues no muy bien, pero sí nos conocemos bien. ¿Y cómo se llevan? Nos llevábamos muy bien. Últimamente no estamos en contacto. Sí. Pero nos llevamos bien. Yo lo aprecio a Alfonso. Sí. O sea, cada quien fue como siguiendo un camino diferente, digamos, en la política. Así ¿no? Es. Pero tú siempre en la izquierda. Sí. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo vengo de familia muy católica en el caso paterno, y digamos el Concilio Vaticano II impactó mucho el tema de la salida con los pobres, hacer un trabajo. Y cuando yo entré a la universidad, entré a la Facultad de Ciencias, que era una facultad muy politizada en la UNAM, muy politizada. Cuando yo entré,
había muchos presos políticos del 68, y lo que he contado ya muchas veces, ¿no? Fui a la manifestación del 10 de junio del 71, Ciencia se había votado en contra de la manifestación, planteando que probablemente iba a haber represión, Economía votó a favor, Pablo Gómez, y en efecto hubo represión, y eso cambió mi vida, ¿Cómo te fue en la marcha? O sea, íbamos en el contingente de ciencias, y cuando llegamos a la esquina con San Cosme, empezaron estos gritos de los halcones, mis compañeros me pedían que me refugiara detrás de las maceteras muy grandes, y yo era tan fresa y tan ignorante que dije, pues era un grupo musical o qué será, no tenía la menor idea. Corrimos de ahí hasta donde está ahora el cruce de Mariano Escobedo y la que viene, y la que era Sonora. O sea, donde es muy cerquita del Camino Real. Ok. Ahí corrimos, después fuimos a CEU, y un colega fue al auditorio de medicina y había 16 cadáveres, ¿no? Entonces, eso cambió mi vida. Yo dije, tengo que entender por qué, entonces me hice marxista. Marxista, leninista. Sí, tengo que cambiar el mundo, que a la política, y abandoné la carrera, que creo que es un error. Y si me caso con alguien que comparta eso. Sí. Entonces, hice lo primero y lo tercero. Te falta cambiar el mundo. Cambiar el mundo y a México lo suficiente. Estabas estudiando física. Estaba estudiando física, sí. Estaba estudiando física, y bueno, fue una experiencia realmente, ¿cómo la llaman esto? Como cuando San Pablo va y... Sí, fue un despertar, Hay una palabra para eso, pero bueno, fue una experiencia muy, muy profunda para mí, y entonces abandoné todo y me fui me hice marxista, después... ¿Y cómo fue ese, o sea, dijiste, me voy a qué? O sea... Bueno, había grupos estudiantiles, ¿no? Grupos estudiantiles, de trabajo así estudiantil, algunos grupos de ultraizquierda, no tanto guerrillas, sino grupos de ultraizquierda, no elecciones porque son burguesas y este tipo de cosas. Y hasta que en 85 yo creo que alguien se apiadó de nosotros, mi esposo y mío, y dijo, esto es una energía desperdiciada. Sí. Y aunque no lo creas, nos acercó al PARM. ¿Por qué al PARM? Bueno, éramos virulentamente antipriistas, virulentamente antipanistas, mucha de la izquierda no nos quería, y entonces el PARM. Entonces nosotros entramos al PARM con una condición, que no aceptara a un candidato del PRI para las elecciones del 88. Ok. ¿No? Es un momento bien interesante, Cilia, pero bueno, alguien se habla de tu esposo y de ti. ¿Conoces a tu esposo en estas reuniones de jóvenes? A mi esposo lo conozco porque yo iba de vacaciones todos los diciembres a Hermosillo, ¿no? Ah, es que decías que es sonorense, entonces yo dije, andaban por aquí, No, yo estaba en ciencias, y el Pino, ¿te suena el Pino? Sí, totalmente. Entonces el Pino me dijo, hay un gran líder. Delegado en Coyoacán. Exacto, sí. Dijo, hay un gran líder en la Universidad de Sonora, ve y búscalo, y convéncelo de nuestra corriente, que era Punto Crítico. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces fui a Sonora, busqué al gran líder, y él fue el que me reclutó a mí, no yo a él. Pero te reclutó para siempre. Sí, llevamos 50 años. Patricio. Ya. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Vienen, ya después se vienen juntos e ingresan al PARM. Entramos al PARM, antes estuvimos en movimientos, ¿no? Entramos al PARM con esa condición. O nos parecía lo peor de lo peor, ¿no? Pero era una oportunidad de participar. Y en ese entonces
El PARM estaba dirigido por un tipo muy interesante, Carlos Enrique Cantú Rosas, papá de la alcaldesa actual de Nuevo Laredo. Un tipo muy echado para adelante, que fue, digamos, creo que el primer alcalde de oposición de la región. Muy echado para adelante, muy ávido de protagonismo. Y entonces en octubre de 87 o septiembre de 87 rompe la corriente democrática del PRI con el PRI y se sale todo el grupo de Cuauhtémoc y Porfirio, Ifigenia, etc. Y el único que se atreve a contactarlos y a recibirlos fue Cantú Rosas. Por eso, cuando oigo todas estas críticas de qué tan terribles son los partidos ahorita, digo, bueno, no saben lo que era el PARM, ¿no? Hicimos lo que hicimos, sí. ¿no? Partido auténtico de la Revolución Mexicana. Sí. Entonces, él fue el único que se atrevió, los demás estaban aterrados del susto. Eso fue septiembre-octubre. Y qué poder del PRI, ¿no? Digo, nada más aquí haciendo esta pausa, decir, sí había un temor de enfrentar al PRI gobierno. Claro, además, acuérdate que entonces todavía la prensa, el gobierno controlaba el papel. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Controlaba el papel, era mucho más... Había mucho menos libertad de prensa. Había libertad de prensa, había columnistas, bueno, no libertad, había columnistas que se atrevían. Sí. Pero no, pero no era el ambiente de ahora, ¿no? O sea, dependían totalmente del gobierno, o casi totalmente del gobierno. Sí, las empresas era, me criticas, no te doy papel y se acabó, ¿no? Exacto. O la famosa frase de López Portillo de no pago para que me peguen. No pago para que me peguen, ¿no? En el caso de Proceso, ¿no? En el caso de Proceso. Y luego Azcárraga diciendo yo soy un soldado del PRI. Del presidente. Y sí lo eran. Exacto. ¿No? Había periodistas que luchaban para abrir ciertos espacios. Que sigue sucediendo, son fenómenos que se dan de alguna manera similares, no iguales, ¿no? Con mayores libertades, hoy en día más pluralidad, pero que siguen presentes, ¿no? Al final del día, los medios de comunicación como empresas siempre tienen que estar con esta parte negociadora. Así es. Porque tienen muchos otros negocios, no nada más los medios, ¿no? Entonces es difícil, el papel de los periodistas sí siempre ha sido como muy, muy especial, ¿no? Sí, ahora no había la tradición, por lo menos tan fuerte y vigorosa que hay ahora de periodismo de investigación. Totalmente, sí. ¿No? Creo que Proceso quizás sería el único, no sé, tú debes saber más. Sí. Pero no había esta tradición. Bueno, Manuel Bendía, ¿no? Exacto. Era la prensa escrita, ¿no? Donde se veían estas manifestaciones. Entonces, tenían como este miedo ahí y el PARM dice... Entonces, yo voy con Cuauhtémoc, o contactemos a Cuauhtémoc. Porque era digamos, la única oportunidad de renovar a ese partido. Sí. Y a los 2 o 3 meses ya se unen otros dos partidos con mucho que desear, el PPS y el Partido del Frente Cardenista. Y entonces fundamos el Frente Democrático Nacional. Yo misma, era muy joven y muy tonta, ¿no? Yo decía, un priista, o sea, Cuauhtémoc Cárdenas, un priista, no, qué horror, ¿no? Claro, sí, es que siempre los... No, es que si tienes 20 años... Sí, totalmente. Hasta que estuve con él en campaña, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo. ¿Tú no lo conocías antes de no lo conocía, no lo conocía, Sí. Y fue muy, muy sorprendente su bonomía, su prudencia, me gustó muchísimo. Es interesante escuchar, en este espacio pues hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos hombres y mujeres que han forjado y siguen forjando lo que es México, y el 88 sí es un momento decisivo, clave, que marca
un antes y un después, ¿no? Así o sea, ¿crees que se valore el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas como lo que realmente representa para la democracia de este país? No las generaciones jóvenes, no las generaciones jóvenes. Es muy, o sea, hay una, es como, un ejemplo que me gusta es lo de la autonomía de la universidad en el 29. Es un hecho dado, no piensas que lo vas a perder, ¿no? Sí. Y sin embargo, en las manifestaciones hubo balazos y todo en contra de la autonomía. Entonces, igual ahora, ¿no? Una serie de cosas que logramos en el 88, o que abrió las posibilidades el 88, ahora es un hecho dado. Tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que lo descuidas, y la ventaja es que ves para adelante. Sí. ¿No? La ves para adelante. Sí. El 88 fue impresionante. Nosotros, sobre todo en Sonora, cuando viajamos a la Ciudad de México a defender el voto, y que toda la gente humilde, los que te venían el periódico, los taxistas, los meseros, todos tenían su cosita del Frente Democrático Nacional, era muy impresionante. Muy impresionante. ¿Cómo vives la caída del sistema? Pues se quedó así como la frase, ¿no? Pero todo este proceso electoral en donde Cuauhtémoc Cárdenas gana la presidencia. ¿Estás convencida de que lo ganó? Sí, yo creo que ganó la presidencia Cuauhtémoc. Sí, yo creo que sí. Porque es también casi un consenso, ¿no? Quienes participaron, quienes estaban de un lado y del otro. Aquí hemos entrevistado a Cuauhtémoc Cárdenas, también a Diego Fernández de Ceballos y las distintas posiciones, a Porfirio. ¿Y qué te dicen? ¿Ganaron o no? Voy a ver. Sí, o sea, ¿no? Hay esta coincidencia del triunfo de Cuauhtémoc. ¿Y qué se iba a hacer después, no? ¿Qué seguía? ¿Tú estabas con el grupo que decía vamos con todo, o con aquel que dijo hay que ser cuidadosos porque, bueno, es peligroso? Yo era junior, ¿no? Yo era, yo decía, no era de las mandamás, es decir, no tenía, pues no era senior como Porfirio. Mi esposo estuvo en la primer legislatura, ¿no? En la 54, en la 54 que iba a calificar la elección. Entonces tú tenías ahí a Camacho con, ¿no?, la maleta de dinero, y a Marcelo para comprar diputados, Manlio también, para impedir que la calificación, no favoreciera al PRI. Exacto, ¿no? ¿Manlio Fabio? Sí. Manuel Camacho y quien trabajaba con Manuel Camacho, Marcelo Ebrard, sí. ¿Con dinero? Con dinero, sí, con dinero. No, ¿qué tanto ha cambiado eso? Ceci? ¿Qué tanto, así para sobornaron? Bueno, consiguieron a 7 legisladores. Y con eso. Digo, no creo que hayan sido los únicos, ¿no? Yo creo que hubo mucho más operadores. Pero sí, les faltaban 7 legisladores y los consiguieron. Eres un perfil muy particular, ¿no? Sí, o sea, una mujer, dices, en mi familia éramos muy católicos, o por lo menos la parte paterna, pero a la vez eres una mujer progresista, marxista, que te rebelas, me imagino, ante muchas de las cosas de la cultura más tradicional, y por otro lado con estas ideas de izquierda, pero muchos de los que ahora representan la izquierda, estoy pensando por ejemplo en Marcelo, pues tú dices, yo vi cómo tenían dinero para sobornar, para que ganara Carlos Salinas, o sea, eres un perfil particular en ese sentido, con muchas vivencias, y mi pregunta es,
¿Cuál es tu reflexión de lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Quienes nos gobiernan son de izquierda o no son de izquierda? ¿En dónde te sitúas tú? Bueno, a ver, ya no sé si sea correcto dividir el mundo en izquierda y derecha, ¿no? Sí. Yo dejé de ser marxista creo que a los 30 y tantos. Sí me considero socialdemócrata, progresista. ¿Católica? No. O sea, dejarte un lado y el otro, el marxismo. Sí, totalmente. El catolicismo desde la universidad lo dejé, ¿no? Me fui, es decir, el 88 es el 88 de México, pero antes estuvo el 68, sí. ¿no? Entonces hubo una ruptura de muchísimas cosas. Y los dos los viviste de cerca. Bueno, en el 68 yo todavía no entraba a la universidad, era huérfana, vivía con mi abuela, y entonces le dije, voy al súper. Y entonces vivía en Copilco, y entonces me fui caminando y me fui a la manifestación que encabezaba el rector. Sí, el rector. Sí. Entonces, bueno, también eso es impresionante. Es una sensación de empoderamiento, no existía el verbo entonces, esta cuestión de tomar la calle, oír los pasos, ¿no? Unirte a esto. Es muy emocionante. Muy emocionante, ¿no? ¿Sí? Muy emocionante. Las marchas, la manifestación, el saberte acompañada. Sí, la gente que te saluda de los edificios, de las casas, no, es muy, muy emocionante. Entonces, digamos, esa ruptura ya con el mundo clásico patriarcal le había pasado desde el 68. Yo leo muchísimo y digamos, yo era naturalmente mujerista. He insistido mucho en que una cosa es el mujerismo y otra cosa es el feminismo. Entonces yo desafortunadamente no llego al feminismo sino hasta el 94, al 95, que me voy a la cumbre de Beijing. Sí, ¿no? Sí. ¿Y antes qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo defines mujerismo y feminismo? O sea, mujerismo defiendes, sí. ¿No? Defiende a las mujeres y esto y otro, pero no tienes instrumentos. Yeah. No tienes instrumentos, no conoces la visión de género. Ciertas cosas te parecen, por ejemplo, yo estaba en contra de las cuotas, ¿no? Porque ¿por qué si yo pude? Claro. Pero pues yo pude, pero otras 99 no pudieron, ¿no? Sí. Entonces, es que son momentos, ¿no? Las cuotas como una acción afirmativa, temporal, ¿no? Exacto. Para que realmente las mujeres puedan llegar o puedan visibilizarse, ¿no? No por la falta de capacidad, la capacidad ahí está. Exacto, pero ¿no? Tú cuando no has avanzado en esto, lo sientes como un favor, ¿no? Claro. Digo, yo cuando entraba a algún grupo político, a algún partido y que me ponían acción femenina, ni loca, sí. No, me parecía lo más aburrido y lo más, yo quería, no sé, la Comisión de Economía. Sí, que no te pusieran como, eres mujer, entonces te toca la acción, ¿no? Exacto. Feminista. No. Lo cual ahora lo veo con ojos muy diferentes, porque lo que pasaba es que estas mujeres, que éramos mujeristas medio en transición al feminismo, no nos fijábamos en la vida cotidiana de las mujeres, sí. ¿No? En como diría Pati Mercado, sus sufrimientos, sus dolores. Es decir, ¿no? Exacto. Es decir, que a ellas les importaba tener con quién dejar al bebé, etcétera, ¿no? Lo cotidiano, que había que cambiar la vida de lo cotidiano. Y yo estaba en la estratosfera, ¿no? Nos has compartido ahorita en la charla el cómo llegaste a México, tu abuela se hacía cargo de ti porque quedas huérfana. ¿Qué pasó, Ceci? ¿A qué edad quedas huérfana? A los 5 de padre y a los 11 de madre. Muy chiquitita. Muy chica, sí, muy chicos. ¿Accidentes, enfermedades? Cáncer los dos. ¿Los dos? Los dos. ¿Eso lo has trabajado? No. Todavía lloro en cada aniversario.
Todavía lloro en cada aniversario. Nunca he ido con un psicologista ni con psicólogo. He leído mucho al respecto. Y yo creo que es una de las cosas que cambia mi vida radicalmente, ¿no? ¿A los 5 años muere quién? Muere mi padre. Tu padre. Él muere indirectamente de cáncer. Él tenía cáncer y había perdido el aparato olfatorio para poder extraer un tumor, ¿no? Y una mañana baja a prender el boiler, no se da cuenta que había escapado el gas porque no olía. Y entonces muere en un incendio. Uf. Sí, muy terrible, muy terrible. Nos vamos a raíz de eso, nos venimos a México porque la hermana de mi madre vivía aquí. Y aquí estuvimos esos 6 años. Ella muere también de cáncer a los 37 y entonces quedamos con la abuela materna. Sí, muy terrible, muy terrible. ¿Tú recuerdas a los 5 años el episodio de tu padre? Recuerdo los gritos de mi hermana. Me cierra había estas cortinas duras para separar espacios para que yo no bajara. Sí recuerdo, claro. ¿Y de tu madre? Sí, tenías 11 años. Y de mi madre también, claro. Sí. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo una hermana mayor y un hermano menor. ¿Y se quedan juntos? Nos quedamos juntos, sí, la mayor parte del tiempo nos quedamos juntos. ¿Tu madre, tuviste contacto con tu madre? ¿Ella sabía que le quedaba poco tiempo o no? Ella sabía, nos encarga con la hermana de mi padre, un soltero él, soltera ella. Sí, nos encarga. Pero claro, yo no sabía que ella sabía, ¿no? O sea, no hay una despedida, no hay nada. No, ella tiene la típica como revivir 2 días antes, ¿no? Esta sensación de vida y muere. Pero antes nos había encargado con la tía. Con la cuñada, sí. Con su cuñada. ¿Y se hace cargo la No, tía de ustedes? Fíjate, no, me quedo con la abuela materna, pero cada vacación vamos allá con ella, con esa tía queridísima, que fue la tía muy católica que nos llevaba todos los sábados a las 6 de la mañana a las colonias populares a repartir despensas y hacer trabajo y todo. Yo creo que ahí sí te marca. Fue una gran influencia, una mujer extraordinaria realmente. ¿Ella vive o no? Murió ya, pero una mujer extraordinaria. ¿Cómo se llamaba? Rosa María. Rosa María. Sí, entonces ahí ella te marca, ahí sí de manera directa, con todo este tema. Esta cuestión del trabajo hacia los pobres y las clases populares. Y tú eras una jovencita muy, muy inquieta, ¿no? O sea, muy con ganas de hacer cosas, de trabajo, del trabajo social, del estudio, ¿Y por qué física? ¿Por qué física? A todo ello. ¿Por qué estudiaste física? No sé si confesar eso. ¿Por qué física? Es que ahora me suena tan ridículo. Porque, yo estudié igual el área 1 de bachillerato, entonces éramos un grupo pequeño para ciencias físicas y biológicas. Y yo quería conocer la verdad, ¿no? Yo leía muchísimo, ¿no? Quería conocer la verdad y dije, bueno, si estudio filosofía, puedo llegar a conocer la verdad. La verdad. Sí, la verdad. La verdad. Pero no voy a tener los instrumentos, el idioma científico para entender la verdad en la ciencia. En cambio, si estudio ciencia, voy a poder estudiar también la verdad filosófica. Entonces, por eso entré. ¿Y sigues buscando la verdad? Sigo buscando. ¿O ya la encontraste? Como te digo, ni cambiar el mundo lo suficiente, ni encontrar la verdad. Pero ahora que ganemos el 24, me voy directo. Fuiste
la segunda candidata mujer Así a es. la presidencia de la República en México. La primera que fue doña Rosario, ¿no? en 1982, Ajá. y luego volvió a ser candidata en 88. Sí, sí. Ella se negó a ceder su candidatura a Cuauhtémoc. Y tú fuiste candidata en el 94. Ay, ya había debates muy fuertes. Pero a mí no me tocó debate, ¿eh? ¿Por qué? A ver, yo juré como candidata en noviembre. Creo que en noviembre hice mi primera gira el 7 de diciembre a Chiapas. En enero recibo una carta de Luis Donaldo diciéndome que va a convocar a un debate y que va a convocar a todos los candidatos. Y después del asesinato me habla Zedillo, me dice: quiero que te enteres por mí y no por la prensa, solamente va a haber 3 candidatos, vamos a hacer debate y no van a estar invitados ustedes. Luego, luego se hace el debate de los chicos, ¿no? Y yo digo: yo no voy porque no sé si soy chica. Entonces, sí, es cierto. Entonces no estuve en ninguno de los dos. En ninguno de los dos. Pero es muy interesante, increíble, Lisa, ¿no? O sea, ustedes allá y nosotros acá los machuchones. Así es, ¿no? Así los es. señoros. Pero además, fíjate qué interesante, muchísima gente, no sabes cuánta gente me para y me dice: qué bien estuvo usted en el debate. Y yo creo que lo que les impresiona es una actitud en entrevistas y en cosas, ¿no? Pero además, ¿eras la única mujer? No, estaba Marcela Lombardo. Ah, Marcela. Estaba doña Marcela Lombardo. Sí. Entonces, eran como para allá las chiquillas. Los chiquillos. Cuando matan a Luis Donaldo, ¿cómo viviste ese momento? ¿Cómo te enteras? Bueno, yo estaba en Poza Rica. Porque además, bueno, ¿lo conocías? ¿Conocías a la familia? Lo conocía a él. Lo conocía a él. Una vez, ¿en cuál campaña? En la campaña, 94, él llega al Senado en el 91, ¿no te acuerdas? Sí. En el 91, sí. Yo estaba volanteando en Hermosillo a 40 grados y entonces pasa una camioneta Suburban azul marino con Luis Donaldo y Manlio. No me acuerdo, sí. Y así fue como lo conocí y luego lo traté algunas veces. Yo estaba en Poza Rica y en eso me habla mi esposo y me dice que hubo el atentado. Me pongo a ver la televisión en el cuarto y oigo la noticia que da Líbano, ¿verdad? Que da Líbano. Mira, hasta hace muy poco yo todavía brincaba cada vez que oía un cohete. No porque haya oído los balazos, sino lo de la televisión, la escena de la televisión. Por mucho tiempo me alteraba muchísimo. Fue muy triste, me afectó mucho. Mi hijo es de la misma edad de Luis Donaldo, hijo, y no se conocen ni se conocían, pero me impactó mucho, muchísimo. Y el destino... Fui la única que fui de los candidatos de oposición... que fui al entierro en Magdalena. Qué... Otro momento en donde la historia toma otro camino, ¿no? Otro camino. Cuando decides ser candidata, ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras que digan, sí, una mujer? Porque entiendo que ya había otra mujer. No, pero es que esto es como barrer agua. Sí. o es abrir brecha. Déjame quitarle dramatismo. Abrir brecha. A ver, yo era muy buena diputada. Sí. Era muy buena diputada porque éramos muy pocos legisladores en el Parmo, éramos 15, ¿no? Y digamos, de esos 15, pues trabajábamos 4 o 5, ¿no?
Y bueno, yo creo que tienes que tener algo de protagonismo, ¿no? Para este tipo de detalles. Sí, Entonces yo pasaba mucho a sí. tribuna, era muy buena parlamentaria. Y el PET había intentado ganar su registro en 91 y no alcanzó el 2.5 que se necesitaba en ese entonces, no lo alcanzó. Por eso te digo que hay que quitarle dramatismo, porque ellos dijeron, ¿Quién sí? No, ¿Con o quién sea, o podemos un tener registro? futbolista, o una mujer, ¿no? o un artista de cine. Yo creo que por eso pensaron, eso es lo que yo pienso, ¿no? Ok. Sí, sí. Oye, qué bueno que escogieron a una mujer y una mujer parlamentaria y que sabía estos temas. Sí, o sea, en aquel o a lo entonces, mejor no aceptaron. Oye, o a lo mejor, en aquel entonces. o a lo ¿verdad? mejor no aceptaron los futbolistas. A lo mejor el futbolista no aceptó. Y me costó mucho trabajo, ¿eh? Me costó mucho trabajo porque dije, bueno, porque me daba mucho miedo. Dije, bueno, voy a poder contestar tanta cosa. A mí me daba mucho miedo. Y entonces dije yo, los hijos, no los puedo dejar, los hijos. Sí. Y mi marido me dice, déjalos, yo me ocupo de ellos, ¿no? Ajá. A mí me costó mucho trabajo, me costó un mes. Y bueno, y acepté y fue muy, muy importante para mí. ¿Lograron el registro? Logramos el registro, sí. Logramos el registro. Uno sabe para quién trabaja, ¿no? Eso te iba a preguntar. Sí, bueno, es que eran otros tiempos, claro. ¿No? Pero yo no tengo nada que quejarme del PT. Fue muy interesante porque era un partido pobre, que tenía mucho trabajo en colonias populares. Era un partido, creo que lo sigue siendo, con una implantación nacional muy irregular. O sea, tenían presencia importante en algunas partes y en otras no. Estaban muy cercanos a la corriente que se alzó en armas del ZLN. Entonces me tocó conocer muchas partes indígenas de México. Llegábamos a hoteles de 3 estrellas, de 2 estrellas. ¿Conociste al subcomandante? No lo conocí porque me tocó ver las humillaciones que le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas. Dije, a mí no me va a hacer esto. ¿No? O sea, llegó el ingeniero Cárdenas, entonces él apareció así, ¿no? Sublime en el caballo y junto al sol. Y dije, no, yo quiero ser presidenta de México, no quiero ser escenografía de este señor. Y entonces oye, dije, aparece su comandante y un gran elenco. Sí, y dije, no, yo no. ¿Tú no quieres ser gran elenco? No, yo no soy parte del elenco. A pesar de que en el PT sí. Muchos, no sé necesariamente si simpatizaban con él, pero sí apreciaban mucho su lucha y sí conocían a mucho de esta gente. Estuve en lugares espléndidos con maestros y con comunidades indígenas en Chiapas, ¿no? ¿Qué opinas hoy del PT? ¿Hoy? Sí, hoy. Mira, realmente no sé qué están, ¿En qué andan? no sé en qué andan. Yo en la campaña no tengo quejas, y todavía tengo amistad con varios de ellos. Fueron muy, ellos yo creo que tampoco se esperaban que iba a ser una campaña tan exitosa, ¿no? Pero fue una combinación de, igual le quito dramatismo, ¿no? Sí. Que abrir brecha, no. O sea, en esos tiempos decir sujeto, verbo y complemento, sin equivocarte y siendo mujer, ¡wow! ¿No? Sí. Entonces fue una campaña muy exitosa, gracias a ellos. Ahora, en mayo no sé qué decide el gobierno, pero ahí pasaron a todos los partidos pequeños, nos pasaron a la página 28 de los periódicos. Cuando terminé mi campaña, no me conocía ni el 50% de la población. Sí, no me conocía.
totalmente rezagados, bueno, también estrategias de quienes llegan al poder. Sí, o sea, de ellos yo creo que decidieron dejarle toda la cancha al PRI y a partir de ese momento, a partir de mayo, la votación fue en agosto, ¿verdad? La votación fue en agosto y a partir de ese momento pasamos a cuarto plano. Ya. Sí. Has platicado cómo siempre te ha interesado estar también muy en contacto con las distintas comunidades, los grupos sociales, bueno, desde la tía, ¿no? Después, ¿De la qué? Desde la tía, ¿no? Y cuando regreso un poquito atrás, que hay una anécdota que se consigna mucho de cuando estabas en campaña también, no sé si es para la Diputación, que te fuiste de infiltrada a una maquiladora. Eso es muy bueno, a ver, bueno. ¿qué? Eso fue, o sea, yo fui diputada local del 88 al 91. Ajá. Entonces, yo quería ser diputada federal. Que también fue muy interesante, ¿no? Dije, fue en la diputada local, yo dije, diputada local, yo, Cecilia Soto, ¿no? Sí. Y entonces, me acuerdo que hablé con alguien que había sido senador y que había sido senador por mi abuelo. Entonces me dijo, mire, usted está aquí para aprender, así que aprenda. Y luego leí las memorias de Benito Juárez a sus hijos, Apuntes para mis hijos, donde habla que él fue diputado local. Bueno, entonces sentí el mundo en mis ojos. Dije, Dios mío, voy a ser diputada local como Benito Juárez. Y entonces cuando venía la campaña del 91, no teníamos dinero, ¿no? El PARM era un partido con muy poquito dinero, nosotros no teníamos dinero. Dije, tengo que hacer algo espectacular que no me cueste y que llame mucho la atención. Entonces ya había renunciado a ser diputada local y entonces, según yo, me disfracé de obrera, de los prejuicios, ¿no? O sea, cara lavada, pantalones de mezclilla, camiseta, y llego allá todas divinas. Llego a una maquiladora de Guaymas, que hacía, ahorita se me olvidó el nombre técnico, pero es el cableado de los tractocamiones. Y llego a la chica que está contratando, absolutamente ignorante, entonces Cecilia Guadalupe, entonces el Guadalupe como que ya no reconoció mi nombre, y entro a la maquiladora y a los 2 días detectan que soy muy productiva, ¿no? Oye, qué bien, se avientan unos speech así de, ¿no? Y trabaja y conoce, claro, sí. Entro a una cosa de ensamblaje muy sencillo. O sea, para ensamblar, qué buena legisladora es. No, qué bárbara, es muy excepcional. Dice, vas a entrar a control de calidad. Y ahí vas a poder ganar lo que quieras. Porque entre más piezas pasen por el control de calidad, más vas a ganar, ¿no? Dije, bueno, me voy a encontrar a la gente trabajando, pero a una velocidad enorme, ¿no? Entonces llego y están haciendo bromas. La mayoría eran mujeres. Y la mayoría la gran, digamos, 95 o 90% eran mujeres. Y están haciendo bromas, trabajando. Digo, pero ¿por qué no están trabajando intensamente para ganar más? Entonces, bueno, ya entendí. Tenían que tener asistencia perfecta para ganar más. Si tú eres madre, la mayoría eran madres jóvenes, siempre tienes un niño que se te enferma, ¿no? Tienes que tener asistencia perfecta, no tienes que ir al médico, tienes que tener 4 características o 4 condiciones, que no recuerdo todas, donde era imposible cumplirlas. Y entonces eran tremendas, no me hacían enrojecer con sus chistes, etc. Yo venía del colegio católico, ¿no? Y entonces yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar
Entonces decía, no, vas a pasar al comedor. Yo dije, magnífico, voy a pasar al comedor en unas mesas de cemento donde tú ponías tu lunch, ¿no? Sí. Y salía a las 3 de la tarde y a las 5 me iba a campaña, ¿no? Entonces, a las 2 semanas yo ya estaba, pero muy, muy cansada. Entonces llamé a una conferencia de prensa afuera de la maquiladora y ahí sí fueron todos los medios, ¿no? Okay. Y entonces fue muy interesante porque se corrió la voz, ¿no? La señora de la maquiladora. ¿Qué te dijeron en la maquiladora? Y entonces las compañeras. Claro, el líder de la CTM dijo better red than dead. Y entonces encabezó la huelga. Y luego la huelga se corrió a otras 4 maquiladoras. Sí. Fue muy interesante, muy interesante. Y entonces, de ahí, que fue otra gran lección, ¿no? ¿Lograste la diputación? De panzazo, ¿eh? De panzazo, sí, muy por poquito. Otra cosa que había pasado es que cuando era diputada local, antes de lo de la maquiladora, mi esposo a nivel federal, porque él era diputado federal, y yo a nivel local, habíamos denunciado el robo de combustible. O sea, el robo de combustible que llegaba de Guaymas, llegaba de Salina Cruz a Guaymas, el sindicato se quedaba con el 1% por evaporación, ¿no? Sí. Evaporar o no se evaporaba, ellos se quedaban con el 1% y lo vendían por fuera en las gasolineras. Y así funcionó por mucho tiempo, hasta que empezaron a venderle a los narcos. Fíjate, esto fue... ¿En qué año? Fue en el 90. O sea, Huachicol nada de nuevo. Sí. Y entonces nosotros denunciamos eso y yo dije, bueno, voy a ser recibida en Guaymas como una heroína. O sea, la señora de la maquiladora, la señora que denunció al sindicato petrolero, hombre, no me corrían a pedradas porque... ¿Por qué? Porque gracias a eso... ¿Llegan ingresos? Claro, iban a los hijos, iban al TEC de Monterrey, iban a campamentos de verano en los Estados Unidos. Nosotros, ingenuos, teníamos a un candidato a presidente municipal de Guaymas, que era gran abogado, defensor de los trabajadores, muy feo y pobre, ¿no? Y el PAN tenía a un candidato que había estado preso por fraude, ¿no? Pero salió por una pequeña cosa técnica de un cheque, rico, guapo, y que tenía él un Lincoln Continental plateado y su esposa un Lincoln Continental rojo. ¿Qué hacía la gente? Limpiarle el Lincoln Continental, ¿no? Entonces, sí, otra lección del pueblo sabio. Y perdimos, ¿no? Perdimos la presidencia municipal y yo gané de puro panzazo, plurinominal. Después, yendo en el tiempo, ¿te busca Vicente Fox? No. ¿Cuándo me busca? ¿Por qué te vas embajadora? ¿Para Brasil? Sí. No, ¿quién te recomendó? Bueno, no, Castañeda. Sí, Jorge y yo éramos amigos, ya no me acuerdo por qué. Jorge y yo éramos amigos porque lo conocí, no me acuerdo si lo conocí ahí en el grupo San Ángel. El grupo San Ángel, 20 compromisos por la democracia, en este tipo de cosas nos conocimos. Y él, que tiene un ojo especial, me buscó. Me lo encontré al día siguiente del triunfo de Fox, o de la toma de posesión. Entonces me dijo, ve y búscame. Y ya cuando fui y lo busqué, me ofreció la embajada. ¡Qué padre! ¡Qué bien! Y yo quería salir del país. Bueno, ya después... a ver... Quería ver a México. ¿Cómo viviste el 2000? A ver... ¿cómo la viví? Bueno, sí, o sea... por supuesto en contra de Vicente. Pero cuando gana... Me acuerdo que yo estaba nadando en Hermosillo. Cuando ya se declara el triunfo, como era tan virulentamente antipriista, bueno,
Realmente me emociono profundamente, ¿no? Sí. Pues es que fue la transición, fue el momento. ¿Sabes qué? Yo platico la anécdota que estábamos, yo en la transmisión en el IFE por parte de TV UNAM, que estábamos en la transmisión interna, entonces mientras no estuvieran los consejeros en la transmisión directa del consejo, nosotros estábamos haciendo otras cosas y transmitíamos. En fin, cuando el ingeniero Cárdenas sale a reconocer el triunfo de Vicente Fox, todo el mundo nos quedamos, y el lloradero. Sí, el lloradero. Sí. O sea, porque decía, no, o sea, sí, es emocionante, que dices ya la transición, el cambio, por supuesto, pero no era por ahí, era por acá. Sí, sí, o sea... No era por la derecha, era por la izquierda. Sí, ahora que me acuerdo, ya no era tan virulentamente priista. Sí. Porque una de las experiencias más interesantes fue la Diputación Federal, ¿no? Que llegas con el prejuicio de los panistas son mochos, los priistas son estos, etc. Entonces empezar a conocer a la gente y que se te caigan esos prejuicios y el pensamiento dogmático y entender muy bien cómo, bueno, no muy bien, pero mejor cómo funciona el poder y cómo, en fin. Entonces sí me dio mucha alegría, ¿no? Sí. Fíjate qué importante lo que comentas ahorita en un momento en el que estamos grabando esta entrevista donde hay tanta polarización, es uno de los grandes temas sobre los prejuicios, el dogma. Vamos cargando en la vida muchos prejuicios y cuando de pronto conoces a la gente, la escuchas, dices, caray. Claro. ¿No? Sí, se empiezan a caer muchos. Sí, la vida, ¿no? Parlamentaria, por eso es una pena lo que está pasando ahora, ¿no? Que la vida parlamentaria está tan polarizada que ha pasado esto. Hoy precisamente escribí un artículo sobre la polémica esta de los arrepentidos, ¿no? Sí. Hombre, que vengan, no me importa cómo votaron el 18, que vengan, que, en fin, ya cada quien examinará personalmente qué le deja esa experiencia, ¿no? Sí. Pero la gente tiene derecho a cambiar, a reconocer errores o a no reconocerlos, pero cambiar. Y además, en todos los partidos hay gente nefasta y gente valiosísima. Claro, ¿no? Claro. Digo, también es como una parte que nos centramos siempre en el PRI, el esto, ¿no? El PRIAN. El PRIAN, ¿qué es eso, no? Claro. ¿Qué es eso? ¿Y quiénes son? ¿Y cuál? Bueno, y en esas circunstancias del PRIAN, ¿cómo te sientes ahora? En una convocatoria pues muy amplia, ¿no? La que están haciendo para decir, vamos, ¿por qué? A ver, ¿qué buscas ahora, Ceci? Bueno, yo sí creo que el proyecto del presidente actual y de Morena es un proyecto profundamente antidemocrático, ¿no? Profundamente antidemocrático, autoritario, conservador, antifeminista, destructor de las poquitas cosas buenas que logramos construir. Yo sí creo eso. Claro que igual en Morena hay de todo y ha habido algunos avances en algunas cosas, algunos temas de mujeres, salario, en fin, algunas cosas. Pero creo que en general el proyecto es un proyecto profundamente regresivo. Que a lo mejor en el 30 nos va mejor, pues quién sabe si haya 30, ¿no? ¿Quién sabe si hay elecciones para cómo van las cosas. Pues quién sabe, ¿no? Bueno. Quién sabe, o cómo serían las elecciones, o cómo serían. Que no, que las corcholatas no son tan malas, pues digo, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que él va a seguir siendo, mientras tenga salud, él va a seguir siendo el poder detrás del trono, porque él es el que controla Morena, es el que tiene la fuerza, como lo demostró en la noche de los cuchillos largos en el Senado. Legislatura, ¿no? Sí. Sí, donde él dijo, ustedes sin mí no son nada. Digo, es
Bueno, dijo Monreal, prefiero ¿no? ser nada, se refería a un puesto, obviamente, pero fue una frase muy fuerte de prefiero no ser nada. Y antes dijo, la L debo ser senadora, L debo ser coordinadora, L debo ser todo. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces por eso estoy en el proyecto del Frente Cívico Nacional y de Unidos, a raíz de un análisis de las elecciones del 21, ¿no? A raíz de que, digo, yo soy del lado de los optimistas, soy del lado del vaso medio lleno, y cuando analizamos los resultados del 21, especialmente el de la Cámara de Diputados, pues se detectaba algo que no habían visto las encuestas. Me estaba acordando ayer del Principito, ¿no? De lo principal es invisible para los ojos y para las encuestas. ¿No? Y para las encuestas. Y para las encuestas. Cuando hay una situación así de cambio y de transición. Entonces, creamos el Frente Cívico Nacional en noviembre del 21 a partir de analizar esto, y buscamos ser el complemento que no tienen los partidos. Es decir, los partidos que tienen su trabajo y son los dueños del Uber, etcétera, no alcanza para ganar el 21, ¿no? Sí, el 24. No sabemos qué va a pasar, y aquí vamos ahorita a futurear, ya después espero que esta entrevista se vea por muchos años, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué va a pasar. ¿A ti qué te gustaría, en dónde te gustaría estar? ¿Quieres ser candidata? No. Mi vocación es parlamentaria, yo soy de vocación parlamentaria. ¿Candidata al Senado? ¿Candidata a una diputación? No, yo ya quiero terminar el 24 e irme a terminar mi tesis de física. Y ¿Te vas a graduar? Me quiero graduar. Sí, quiero ser un poco más abuela de lo que he sido. O sea, cuando tú le dices sí a una cosa, le dices no a otra, ¿no? Entonces, le he dicho no a muchas cosas. Quiero que llegue gente nueva, gente joven, digo, no nueva que no tenga experiencia, pero hay nuevas generaciones que han surgido. ¿Alguna candidatura en Ciudad de México, en Senado? Mira, no he pensado y no he querido pensar porque siento entonces que hay un conflicto de interés entre lo que yo quiero hacer para fortalecer el Frente Cívico y fortalecer a la sociedad civil y estar buscando una candidatura. Si los partidos de oposición se unieran con un solo candidato, una sola candidata, ¿el Frente Cívico se suma independientemente de quién sea? Bueno, digamos, ahorita tenemos entre 13 y 14 precandidatos, supongo que salga otro más. No veo ninguno que diga, bueno, sí, uno o dos, que digo no. Yo creo que del ejercicio que podemos hacer, sí saldría uno o una al que nos podríamos unir. Después de haber trabajado, bueno, estar como embajadora en Brasil, ¿qué momentos te han tocado, Cecilia? La verdad, qué fortuna. ¿Cambió tu forma de pensar sobre Vicente Fox? ¿De qué macho y no sé qué? ¿O más o menos se quedó igual? Bueno, sí cambió. Yo creo que su gobierno hizo cosas muy interesantes, ¿no? Que ahora están tratando de revertir. Transparencia. La otra cosa también que es muy importante, la observación internacional. La electoral, esa empezó con Donaldo, pero la observación internacional en derechos humanos, en todo eso lo empezó Jorge Castañeda. Yo creo que hizo cosas muy interesantes. Me decepcionó un poco el asunto de, ¿cómo se llama la esposa? Marta. De Marta. Eso no me gustó, el control, el meterse, ese tipo de cosas. A muchos no les gustó. No. Muchos se fueron, ¿no? o minaron ahí la relación con Vicente Fox, ¿verdad? Sí. Por el tema. Sí. No sé si el canciller, creo que también, pero bueno, ya no los platicará, ¿verdad? Si
Si gana Morena, ¿quién te gustaría como...? No, ninguno. Ninguna. Ninguna. No, perdón. No, perdón. ¿Ese de que el menos malo? Sí. ¿De que Marcielo el menos malo? No. Primero, no creo que Marcielo tenga la valentía para... ¿Para romper? Sí, no. No, para nada. ¿Monreal no la tuvo? ¿No tuvo la valentía para romper en su Monreal es un oportunista profesional, ¿no? No sé cómo se atreve a ir a dar clases de Constitución a la universidad. No sé cómo se atreve, ¿no? Y no sé, yo si fuera su alumno me salía de su grupo inmediatamente, después de lo que ha venido haciendo, ¿no? Porque no es nada más la noche de los cuchillos, o sea, ha sido un asalto a la Constitución constante en este gobierno, ¿no? Y el tema es que puedes cambiar la Constitución si tienes mayoría constitucional, no la tienes. Por eso se va a la Corte, las impugnaciones van a la Corte. Si toman la Corte, es que yo escribí sobre eso, puse una frase, pero quisiera saber tú qué opinas. Ceci, si Morena gobierno, ahorita que tienen ya diluido estos límites entre poder legislativo y poder ejecutivo, ¿toman el Poder Judicial? Si toman la Corte, ¿qué pasa? Sí, esa es la última, pues sí, yo creo que es, diríamos, casi la última barrera que hay para... O sea, no me gusta poner el ejemplo de Venezuela, porque no soy anticomunista ni mucho, ese tipo de cosas de derecha no me gustan para nada, pero la verdad es un manualito, ¿no? Es el manual, o sea, primero... ¿El manual de gobiernos autócratas? De gobiernos populistas autócratas, en este caso de derecha, ¿no? O sea, primero destruyes al poder electoral, ¿no? Para poder controlar las elecciones, después destruyes al poder judicial y lo justificas porque tu proyecto es un proyecto tan excelso, de tal categoría histórica, moral, ¿no? Es tan superior a todo que ¿por qué te va a tener algo así como una constitución o la voluntad del otro 50% de los mexicanos? ¿Es un hombre de izquierda, Andrés Manuel? No, hombre, es lo más conservador y mocho que hay. No. ¿Es un hombre de derecha? Sí, es un hombre conservador que en muchos puntos es de derecha. ¿Y la militarización? Y la militarización, o sea, es la combinación... o sea, ¿quién controla en Venezuela todo? Pues una combinación del ejército y el movimiento popular de Chad. Bueno, y el ingrediente de un país donde ya regiones enteras está controlada por el narcotráfico, por el crimen organizado, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que es una receta, para perder el país. Y las corcholatas, el hecho mismo de dejarse llamar corcholatas, qué cosa más humillante, van a echar atrás la militarización, ¿no? Van a tener una política diferente de connivencia con el narco, porque sabemos muy bien que las elecciones del Pacífico las ganaron con el narco, que en la campaña de Delfina hay una presencia importante con el narco vía Horacio Duarte. Entonces, ¿van a echar marcha atrás a eso? Yo no lo creo, ¿no? Oigo hoy a Claudia Sheinbaum decir que no está de acuerdo con el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña. El proyecto de la ministra es el respeto a la Constitución. Entonces, ¿con cuál proyecto está de acuerdo? No, es gravísimo. ¿Hay algún candidato o candidata en puerta para un frente amplio Quedamos social? en que no iba a haber preguntas difíciles. ¿Aún no? No, sí? Yo creo que va a salir una candidatura de todas estas 13, 14 que hay, algún otro que hay por ahí. La cuestión es esta: no estamos buscando un Andrés Manuel López Obrador bueno. No estamos buscando un candidato carismático, ¿no? Estamos buscando un candidato que pueda ser buen candidato,
y que tenga un equipo que lo acompañe, lo que hemos llamado un gobierno de coalición, y una serie de compromisos firmados entre los partidos y la sociedad civil para cómo va a ser el gobierno de México. Yo creo que es perfectamente posible, con los dos objetivos, ganar presidencia y ganar el Congreso. Ojalá te sigamos viendo, aunque ya sé que vas a hacer tu tesis, abuelear, disfrutar. Qué bueno, sí, te lo mereces, qué padre, como todas las personas, ¿no? Qué gusto. Pero también, ojalá te podamos seguir viendo muy activa en la vida política de nuestro país. Ceci, muchas gracias, qué gusto por esta probadita de conocer un poco más de lo que ha sido y de lo que viene también, estas reflexiones. Ojalá sigamos platicando y charlando. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Nos faltó un tema, a ver, el tema de cómo me hice feminista. ¿Y cómo te hiciste feminista? Luego bueno, nada más así un previo y con esa nos quedamos. Pues cuando fui a la conferencia de Beijing, de Beijing, una feminista, Gloria Careaga, se apiadó de mí. Y es la segunda vez que se apiadan de mí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué se apiadó? Y dijo, bueno, esta chava tiene potencial. Pero no tiene ni idea. Pero no tiene ni idea. Y entonces, en una comida, ahí en la cafetería de la conferencia, me dio el ABC de la teoría de género. Qué mal. Y fue como si... Se abrió... Como el cohete que... sí, se abrió un mundo. Se abrió un mundo. Ah, qué gusto, Ceci. Sí. Comparte ese mundo, síguelo compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos.